La nieta del dueño acaba de heredar la empresa y su primera gran decisión como nueva CEO fue despedirme frente a todos por quedarme dormido. Lo que esta heredera no sabía es que yo llevaba 48 horas sin dormir deteniendo un hackeo millonario. Cuando el sistema colapsó y la vi tocando desesperada a mi puerta suplicando ayuda, entendió por qué yo era el único empleado intocable. La primera mañana que Sarah Miller dirigía oficialmente la empresa, entró en el centro de operaciones en Nueva York y me vio durmiendo en mi escritorio. Yo tenía la cabeza apoyada sobre los antebrazos, rodeado de 2 docenas de monitores llenos de alertas que se desplazaban sin cesar. Ella no hizo preguntas, no revisó las pantallas, no me dio ni un solo momento para abrir la boca. Frente a todo el piso técnico ordenó que me confiscaran la tarjeta de acceso y me despidió en el acto. Yo apenas había levantado la cabeza cuando ella me cortó por completo. Solo horas después, cuando la infraestructura de pagos comenzó a colapsar capa por capa, Sarah comprendería que el hombre al que acababa de despedir era la única razón por la que la empresa había sobrevivido a las 48 horas anteriores. Aurelius Pay no era una empresa donde unos minutos lentos fueran una pequeña molestia. Era una gran firma de tecnología financiera que procesaba pagos corporativos, transferencias electrónicas de alta velocidad y autenticación para miles de clientes en todo Estados Unidos. El sistema funcionaba sin pausas significativas, e incluso una breve falla podía acarrear pérdidas de decenas de millones de dólares y un daño reputacional que tardaba años en repararse. La infraestructura era la empresa. Todo lo demás era el adorno construido a su alrededor. Yo me llamo Michael Evans y tenía el título de ingeniero de sistemas senior, aunque ese título no comunicaba casi nada de lo que realmente hacía. Tenía 34 años. Era callado como lo son las personas que han visto suficiente y han dejado de necesitar anunciarse, y no me interesaban en absoluto las políticas internas que consumían a la mayoría de mis colegas. Los nuevos empleados que se topaban conmigo solían suponer que era un tipo corriente, sólido pero anticuado, siempre un poco desaliñado, con ojos que mostraban la ligera oscuridad del que duerme crónicamente poco, y una taza de café frío perpetuamente olvidada junto a mi teclado. No era un hombre que supiera hacerse visible. Las personas que habían trabajado a mi lado durante años tenían otra opinión. Yo conocía la infraestructura de Aurelius Pay, como un cirujano conoce a un paciente al que ha operado varias veces. Entendía las viejas capas de API que databan de casi una década, la lógica de conmutación por error que 3 directores de tecnología distintos habían prometido modernizar y nunca lo hicieron. Entendía las estructuras de control de acceso que habían sido parcheadas a mano a lo largo de múltiples transiciones y las frágiles interdependencias que existían solo porque alguien construyó una solución para un problema que ya no existía, pero cuya eliminación habría causado algo peor. Yo era la memoria institucional que la empresa nunca se había molestado en documentar formalmente. Para la organización era una línea en un organigrama. Para el sistema mismo, era la única persona que realmente sabía dónde estaban todos los muros de carga. Fuera de la oficina, yo era el único padre de Chloe, una niña de 7 años callada y perceptiva, con una madurez que a veces desconcertaba a los adultos, que esperaban que los niños fueran simples. Mi esposa había muerto varios años atrás tras una larga enfermedad. Desde entonces yo había reconstruido mi vida en torno a 2 puntos fijos: cuidar de Chloe y mantener mi trabajo lo suficientemente estable para que a ella nunca sintiera la falta de nada esencial. No cultivaba aliados dentro de la empresa. No sabía cómo realizar los pequeños rituales sociales que convierten a los colegas en defensores. Aparecía, trabajaba, me iba a casa. Esa era la forma de mi vida y había hecho las paces con ella. Al otro lado de la jerarquía estaba Sarah Miller, de 29 años, recién instalada como directora ejecutiva, después de que su abuelo diera un paso atrás en la gestión por problemas de salud. Sarah era legítimamente competente, aguda, bien preparada, con una trayectoria en análisis de inversiones y estrategia corporativa que se había ganado, no heredado. Había pasado años demostrando su valía en salas donde la gente esperaba que fracasara, pero dirigir a Aurelius Pay era categóricamente diferente de todo lo que había hecho antes. Era una máquina operativa compleja, envejecida y de alto riesgo, y llegaba en medio de una transición
para la que la empresa no estaba del todo preparada. La presión por demostrar que no era solo un nombre en un árbol genealógico era enorme y moldeaba cada uno de sus instintos en el cargo. Tomaba decisiones rápida y decididamente y despreciaba la indisciplina visible. Le recordaba todo lo que estaba decidida a eliminar. En su primera semana, anunció una revisión operativa integral, un endurecimiento de los estándares y un cambio cultural que describió como pasar de cómodos a responsables. Por debajo de la superficie de esa agenda, en los corredores más bajos de la infraestructura técnica que Sara aún no había tenido tiempo de examinar por completo, algo ya había empezado a ir mal. 2 días antes de la mañana que lo definiría todo, noté algo inusual en los registros de autenticación de transacciones. Al principio era pequeño, un grupo de solicitudes irregulares que aparecían con baja frecuencia dentro de la cola de procesamiento internacional, imitando el ritmo del tráfico interno legítimo, con la suficiente precisión como para que los filtros automáticos las hubieran descartado por completo. Pero yo lo vi. El patrón era incorrecto de una manera difícil de articular de inmediato, pero imposible de ignorar una vez reconocida. Esas solicitudes no intentaban saturar el sistema ni provocar errores visibles. Lo estaban aprendiendo. Rastreé la actividad hacia atrás e identifiqué una intrusión deliberada y metódica. Alguien había obtenido acceso a un servicio secundario en el borde de la arquitectura, un relevo de autenticación de baja prioridad que manejaba un subconjunto reducido de verificaciones de pago transfronterizo. Desde esa posición, habían estado explorando silenciosamente más adentro, probando lo que el relevo podía alcanzar, estableciendo un camino hacia sistemas más centrales. Su objetivo no era la destrucción inmediata. Estaban esperando el momento adecuado para intervenir en una ventana de procesamiento de alto volumen, desviar fondos en dólares o desactivar por completo los mecanismos de conciliación. Escalé el problema a través de mi jefe directo. El jefe, muy consciente de lo mal que caería un informe de incidente importante justo el día antes de que una nueva directora ejecutiva asumiera el mando, me pidió que siguiera monitoreando y evitara crear alarma hasta que algo estuviera confirmado. El mensaje, cortésmente entregado, era esencialmente una petición para que me callara y esperara a que el problema se resolviera solo. Yo no cumplí en ningún sentido significativo. Empecé a construir barreras de aislamiento temporales alrededor de los segmentos que había identificado como comprometidos. Construí capas de redirección manual para absorber el tráfico sospechoso sin provocar fallos visibles. Parché en caliente nodos individuales, trabajando a través de la arquitectura como alguien que apuntala una estructura que se hunde, no con planos y materiales adecuados, sino con lo que tiene a mano, hecho con el suficiente cuidado para que aguante. La dificultad era que la infraestructura era antigua en términos tecnológicos, acumulada a través de años de actualizaciones parciales y arreglos de emergencia, y no había forma segura de desconectarla y limpiarla. Mantener la empresa operativa mientras la defendía simultáneamente significaba trabajar sin red en un sistema en vivo sin margen para errores importantes. Las 48 horas siguientes fueron el tipo de resistencia sostenida que la mayoría de las personas nunca experimenta. Apenas salí del piso de operaciones, bebí el café que encontraba, comí de máquinas expendedoras y me cambié la camisa en el baño del personal técnico cerca de la medianoche. Mis colegas me veían allí continuamente, registrando mi presencia como la gente registra un elemento familiar, asumiendo que estaba manejando una escalada rutinaria. Nadie entendía la magnitud de lo que realmente estaba haciendo. Yo no estaba parcheando un error. Estaba manteniendo vivo un sistema entero con pura voluntad, experiencia y el tipo de conocimiento institucional que no se puede transferir en una reunión informativa. A última hora de la segunda noche, descubrí algo que pasaba la situación de grave a existencial. Los atacantes habían incrustado un mecanismo de activación retardada dentro del clúster de procesamiento, un disparador latente que permanecería invisible durante las operaciones normales, pero se activaría automáticamente si alguien realizaba un reinicio estándar del sistema. En circunstancias normales, un reinicio era un mantenimiento de rutina utilizado constantemente para limpiar la acumulación de memoria y resincronizar servicios. Si alguien realizaba ese reinicio sin conocer el disparador, todas las capas defensivas temporales que yo había construido colapsarían.
La vía durmiente se abriría y el ataque entraría en su fase activa. Lo escribí todo. Creé un archivo de notas técnicas, resúmenes de registros con marca de tiempo, anotaciones de parches y advertencias explícitas. Tenía la intención de entregarlo directamente al equipo directivo por la mañana, sin importar lo que eso requiriera en términos de saltarme los canales normales. Iba a hacer que alguien entendiera, pero el cuerpo tiene límites que anulan la intención cuando se los empuja más allá. Y yo había estado funcionando durante casi 2 días enteros sin dormir realmente, sentado frente a la pantalla de registros continuos, esperando que llegara el turno de la mañana. Apoyé la cabeza un momento y no volví a levantarla. Sara llegó al centro de operaciones a las 7:45 de la mañana como parte de un recorrido autodirigido por la infraestructura crítica de la empresa. Quería ver la organización sin filtros, sin las presentaciones preparadas que los jefes de departamento habrían montado para una visita formal. Caminó por el frío y brillantemente iluminado piso, pasando entre filas de monitores e ingenieros cansados que terminaban sus turnos nocturnos, y se detuvo al llegar a mi consola central. Me observó. Un hombre con una camisa arrugada que dormía en su escritorio. Las pantallas a mi alrededor estaban activas, una mezcla de indicadores de estado, advertencias en ámbar y resultados de registros que se desplazaban rápidamente y que no significaban nada para ella sin contexto. Lo que Sara vio fue un símbolo de todo lo que había venido a cambiar. Una persona durmiendo en el puesto más sensible de la infraestructura de la empresa era una acusación de la cultura que heredaba, descuidada, sin responsabilidad, autocomplaciente. No se detuvo a interpretar los monitores. Miró el portacredenciales en mi escritorio. Leyó mi nombre y lo pronunció en voz alta. Me enderecé sobresaltado. Durante varios segundos estuve genuinamente desorientado. La cabeza pesada, los ojos secos y doloridos, los oídos llenos de un zumbido leve mientras mi cuerpo luchaba por volver a la conciencia. Aún no me había ubicado del todo cuando Sara volvió a hablar, y sus palabras cayeron con una nitidez que atravesó la niebla. Esta empresa no le paga a nadie para que duerma en el trabajo. Cada ingeniero a distancia de oído se quedó inmóvil. Me estabilicé. Reconocí a la mujer del anuncio de la empresa que había visto la semana anterior y entendí de inmediato con quién trataba. Hablé antes de que ella pudiera continuar. Necesita oír lo que tengo que decir sobre el clúster de pagos principal. Por favor, no. Sara me interrumpió sin vacilar. No necesito oír nada en mi primera mañana. Seguridad, recojan su tarjeta de acceso. Recursos humanos. Inicien el despido inmediatamente. La miré no con miedo, no con desesperación, sino con la urgencia específica de alguien que ve acercarse un desastre evitable. Lo intenté una vez más. Si alguien reinicia el sistema. Sara ya había vuelto su atención hacia el oficial de seguridad que se acercaba a mí. He dicho todo lo que voy a decir. La sala permaneció en silencio. Varios ingenieros que habían estado de turno durante horas, que sabían que yo había estado allí casi todo ese tiempo, no dijeron nada. Hablar en contra de la nueva directora ejecutiva en su primera hora habría sido un acto profesional de extraordinaria audacia, que ninguno de ellos se sintió capaz de realizar. Me quité la credencial lentamente, sin discutir. No alcé la voz. No enumeré lo que había hecho. No pedí nada. Antes de salir, miré a un ingeniero más joven llamado Kevin que estaba cerca y dije 4 palabras con la suficiente claridad para que varios los oyeran. No lo reinicien. Alguien pensó que estaba siendo dramático. Otro asumió que era el comentario amargo de un hombre que se sentía agraviado. Sara no lo registró como algo significativo en absoluto. Ya había archivado la mañana como un acto necesario de liderazgo. La primera señal clara de que la era de la negligencia cómoda había terminado. Salí del edificio al paso de un hombre al que no le quedaban fuerzas en las piernas. No me habían dado ni una sola oportunidad para compartir lo que sabía. No sabía si la advertencia que había logrado dejar atrás sería suficiente. Después de que me fui, el piso de operaciones siguió funcionando. Los cuadros de mando se veían manejables en una lectura superficial. Las capas de aislamiento que había instalado la noche anterior absorbían silenciosamente el tráfico irregular, manteniendo estables los procesos más sensibles de una manera que era invisible
a menos que supieras lo que estabas mirando. Para Sara y los supervisores que se unían a sus reuniones matutinas, el hecho de que el sistema funcionara normalmente en mi ausencia parecía confirmar la lógica de su decisión. Si nada se había roto todavía, no había nada urgente que tratar. Ella siguió con sus reuniones programadas con energía concentrada, esbozando expectativas para cada jefe de departamento en un lenguaje preciso e inequívoco. Habló de responsabilidad, eficiencia estructural y transformación cultural. Algunos salieron de esas reuniones sintiéndose energizados. Otros salieron con una inquietud informe que no podían articular. Nadie en esas salas tenía una imagen lo suficientemente clara de lo que yo había estado haciendo para saber cómo interrumpirla. En el departamento técnico, el ambiente era más pesado. Algunos ingenieros que habían trabajado junto a mí durante años estaban calladamente furiosos e igualmente impotentes. Algunos de ellos ya habían abierto la carpeta del repositorio interno donde yo había guardado mis notas de trabajo. Los archivos eran densos, llenos de taquigrafía técnica, escritos en el lenguaje comprimido de alguien que trabajaba a alta velocidad sin tiempo para dar formato para un lector externo. Había anotaciones de advertencia, referencias de parches marcadas con mis anotaciones específicas del sistema y varias banderas explícitas que destacaban incluso para alguien que solo entendía la mitad del contexto. Nadie allí tenía la imagen completa. Cada uno tenía piezas y las piezas aún no formaban algo procesable. Poco antes del mediodía, un clúster de procesamiento comenzó a mostrar latencia elevada. Las transacciones se acumulaban en la cola, tardando varios segundos en completarse en lugar de fracciones de segundo. El supervisor de turno, reconociendo patrones familiares de congestión, decidió que un reinicio del servicio limpiaría la acumulación de memoria que causaba la ralentización. Era una herramienta estándar que había usado docenas de veces. Mientras preparaba el comando, Kevin dudó. Michael nos dijo que no lo reiniciáramos, dijo Kevin, en voz lo suficientemente baja como para casi no haberlo dicho. La expresión del supervisor reflejó impaciencia. Ha sido despedido. Eso lo resolvió. En la lógica práctica de la jerarquía institucional, mis palabras finales de empleado despedido tenían aproximadamente el peso de la opinión de un extraño. El comando de reinicio se ejecutó. Llegué a mi apartamento en Brooklyn en un estado que estaba a medio camino entre consciente y no. Mi teléfono había acumulado mensajes de contactos del trabajo con los que ya no tenía derecho a responder, y los dejé sin leer. Encontré a Chloe en la mesa de la cocina resolviendo problemas de aritmética, con una seriedad concentrada. Logré algo parecido a una sonrisa, y entonces el sofá me reclamó. No me quité la chaqueta. Dejé el portátil abierto a mi lado, con la pantalla aún mostrando los monitores remotos, y me dormí antes de haber decidido hacerlo. El reinicio se ejecutó a las 12:47 de la tarde durante el inicio del pico de la segunda ventana de negociación del día laboral. En los primeros minutos hubo una mejora engañosa. Los tiempos de cola bajaron, los patrones de congestión se suavizaron, el supervisor exhaló. Luego los tokens de autenticación se volvieron asíncronos. Ocurrió por oleadas. La primera señal fue un grupo de sesiones de transacción que reportaban discrepancias de estado inesperadas, pagos que aparecían como no iniciados, como si nunca hubieran comenzado. El servicio de sincronización de tokens perdió su conexión con la vía de enrutamiento principal, en el momento en que el reinicio borró el estado de memoria donde se estaba ejecutando mi lógica temporal. Las barreras de aislamiento colapsaron. El disparador latente se activó. Lo que siguió fue silencioso, técnico y profundamente aterrador para cualquiera que entendiera los números en pantalla. El enrutamiento de transacciones salientes comenzó a redirigir un conjunto del tráfico hacia puntos finales fuera de la red verificada de Aurelius Pi. La conciliación de una categoría de transferencias corporativas falló silenciosamente. Varias instrucciones de pago de alto valor entraron en un estado suspendido que no estaba ni completado ni reversible de forma limpia. Los sistemas de monitoreo, al faltarles la lógica de puente que yo había construido, no podían evaluar correctamente si las anomalías eran errores internos o manipulación activa. Los ingenieros trabajaron a un ritmo que era lo suficientemente rápido como para ser impresionante, pero no lo suficientemente rápido como para seguir el ritmo del deterioro. Intentaron retrocesos.
Los retrocesos no se anclaron correctamente, porque el estado del sistema al que apuntaban nunca había sido documentado formalmente. Había sido una construcción funcional hecha en vivo, bajo presión, por una sola persona que ya no estaba presente. Intentaron aislar los nodos afectados, pero las interdependencias que yo entendía intuitivamente no estaban mapeadas en ningún lugar accesible. Alguien buscó mis notas del repositorio y las leyó en voz alta al grupo reunido alrededor de la consola principal. Las notas describían el modo de fallo actual con notable precisión. Comprenderlas lo suficiente como para revertir lo que estaba sucediendo era un asunto completamente diferente. Sara fue llamada desde el piso ejecutivo, entró en el centro de operaciones por segunda vez ese día y encontró una sala que se había transformado. Los monitores estaban abrumadoramente rojos. Los ingenieros se movían entre las estaciones, con la tensa urgencia de personas que saben exactamente lo grave que es algo y tienen miedo de nombrarlo claramente. Ya estaban llegando llamadas de clientes empresariales. Preguntó qué estaba pasando. Un ingeniero senior se giró desde su consola, el rostro pálido y compuesto como el de alguien que ha decidido decir la verdad. Parece que Michael estaba sosteniendo todo el sistema a mano durante 2 días. Acabamos de desactivar todas las capas defensivas que él construyó. La frase que usó no necesitaba nombre. Todos en la sala lo sabían. Sara preguntó si podían arreglarlo. Preguntó quién entendía mi lógica de parches. Preguntó dónde estaba el director de tecnología y cuál era su conocimiento práctico de la infraestructura heredada. Las respuestas que recibió no la tranquilizaron. El director de tecnología era estratégicamente sólido y operativamente débil precisamente en las áreas que ahora importaban. Los ingenieros presentes sabían lo suficiente para trabajar el problema, pero no lo suficiente para trabajarlo a la profundidad y velocidad que la situación requería. La documentación que debería haber existido para sistemas tan críticos nunca se había escrito o estaba desactualizada por años. La empresa estaba desangrándose y la única persona que entendía completamente su sistema circulatorio había sido escoltada fuera del edificio en Manhattan esa mañana. Sara leyó mis notas de principio a fin en una estación de trabajo vacía. En la carpeta del repositorio que Kevin había señalado, había un archivo de registro consolidado, anotaciones de parches con marca de tiempo y un resumen en texto plano escrito como notas de campo por alguien que no esperaba tener tiempo para revisarlas. Al final de la última página, con un tamaño de fuente ligeramente mayor que el resto, había una línea que evidentemente yo había añadido al final. Si ya no estoy disponible, no reinicien los servicios principales bajo ninguna circunstancia. Esto no es un problema de rendimiento, es un ataque escalonado esperando ser activado. Llámenme primero. Había dejado mi número de teléfono. Nadie me había llamado. Los ingenieros a su alrededor estaban haciendo su mejor trabajo, y su mejor trabajo no iba a ser suficiente, y todos lo sabían. Sara cerró el archivo. Se sentó un momento con las manos planas sobre el escritorio. La sensación llegó y no pudo procesarse brevemente y apartarse. Pensó en mi cara esa mañana, en la urgencia específica que yo había estado mostrando. No la había malinterpretado como insignificante. La había descartado antes siquiera de leerla. Había estado tan segura de que entendía lo que estaba viendo que se había negado a mirar. Pidió a Recursos Humanos mi dirección particular. El expediente era escaso, y tardaron varios minutos en buscar en los registros de contacto de emergencia hasta que confirmaron una dirección actual. Me llamó 3 veces. El teléfono sonó sin respuesta cada vez. Comprendió que mi cuerpo podría ser genuinamente incapaz de oírlo. Cogió las llaves, caminó hasta el aparcamiento y condujo hasta la dirección que aparecía en la pantalla. El edificio estaba en un barrio tranquilo y corriente, un lugar donde la gente vivía en lugar de representar que vivía. Sara se quedó un momento fuera del coche, registrando la distancia entre donde había pasado las últimas horas y donde estaba ahora. Luego caminó hasta la puerta del apartamento y llamó. Sin respuesta. Llamó de nuevo, más fuerte. Ya estaba buscando su teléfono cuando la puerta se abrió y mi hija apareció en el espacio que quedó al descubierto. Pequeña, con el pelo ligeramente desordenado y un conejo de peluche bajo el brazo. Chloe miró a Sara con la mirada tranquila y evaluadora de una niña que ha aprendido a leer rápidamente a los visitantes adultos. ¿Busca a mi papá? Sara no respondió de inmediato.
No sabía que yo tenía una niña. No había aparecido en ningún contexto en el que yo existiera profesionalmente, porque yo no usaba mi vida personal como un dispositivo de acreditación. Nunca lo había mencionado. Nadie se lo había mencionado a ella. Chloe abrió más la puerta cuando determinó que la mujer del otro lado no parecía amenazante. Dentro del apartamento yo estaba tumbado de lado en el sofá, todavía con la misma camisa de esa mañana, la chaqueta aún puesta, el portátil estaba abierto a mi lado, la pantalla de bloqueo todavía en ciclo, un zapato había sido removido, el otro aún estaba en mi pie. Un vaso de agua que aparentemente había servido y olvidado estaba en la mesita baja intacto. Varios envases de comida para llevar vacíos en la encimera de la cocina marcaban las comidas que hice sin atención a lo largo de varios días. Tenía la quietud de una persona que no había elegido parar, sino que simplemente se había quedado sin nada más que dar. Chloe bajó la voz como hacen los niños cuando el sueño cercano es realmente necesario. Papá no ha dormido mucho. Dijo que algo malo estaba pasando en el trabajo. Prometió que descansaría después de arreglarlo. Las palabras eran simples y fácticas y cayeron en el pecho de Sara como algo físico. Miró el apartamento, la economía cuidadosa del mismo, la evidencia de una vida organizada en torno a la necesidad y al amor, y pensó en cada suposición que había llevado al centro de operaciones esa mañana, la imagen que había construido en 10 segundos, la certeza que había sentido, la completa y total equivocación. Preguntó en voz baja si Chloe estaba sola. La niña dijo que una vecina, la señora Higgins, vendría pronto y que yo me había quedado dormido después de llegar a casa. Sara comprendió con una claridad casi física lo que había hecho. No solo había tomado una mala decisión, había eliminado en el peor momento posible al hombre que cargaba silenciosamente con la supervivencia de la empresa, y lo había hecho porque la imagen de mí durmiendo encajaba tan perfectamente en la historia que ya había decidido contar. Tocó suavemente el hombro de Chloe una vez y le preguntó si podía despertarme. Hicieron falta varios intentos antes de que yo emergiera. Volví a la conciencia por capas, como lo hace la gente profundamente privada de sueño. Cuando reconocí a Sara de pie en mi sala de estar, mi primera expresión no fue ira. Fue el cansancio específico de una persona a la que acaban de darle una demanda más que no había pedido. Me incorporé lentamente. No dije nada. Sara se sentó en la silla frente a mí. No ordenó sus palabras cuidadosamente ni construyó nada gradualmente. No te escuché esta mañana. Te despedí antes de entender lo que estaba pasando. Debo disculparme por eso. Yo la miré sin hablar. No estaba reteniendo la respuesta estratégicamente. Simplemente no estaba en un lugar donde las palabras precisas cambiaran lo que sentía. Ella continuó porque la situación no le permitía esperar. Han reiniciado el sistema. Está fallando. Nadie en el edificio entiende tu lógica de parches lo suficientemente bien como para detenerlo. Cerré los ojos un momento. No fue sorpresa, solo el peso particular de tener razón sobre algo en lo que esperabas no tenerla. Alcancé el portátil y abrí la interfaz de monitoreo remoto. Las métricas se cargaron y las escaneé en menos de 60 segundos antes de volver a dejar el portátil. Los números confirmaban lo que el rostro de Sara ya había comunicado. Cuando las vi, entendí la magnitud del desastre inminente. No me levanté de inmediato. Miré primero a Chloe. Le pregunté si había comido, si había terminado sus tareas, si la señora Higgins había confirmado que vendría. Chloe respondió a cada pregunta con la paciencia serena de una niña que entendía que a su padre le estaban pidiendo que volviera a algo difícil y que no iba a hacerlo más complicado. Dijo que sí a todo. Algo pasó entre nosotros que no necesitó palabras. Luego miré a Sara. Vuelvo porque si la brecha se completa, personas reales, clientes, negocios, trabajadores que dependen de esos sistemas de pago en Estados Unidos, pagarán por errores que pertenecen a esta organización. Esa es la razón. No la disculpa, no el trabajo. Se levantó, se cambió la camisa. Le dije una palabra tranquila a Chloe. Cogí mi portátil y mi chaqueta y caminé hacia la puerta. Miré a mi hija una vez. Chloe saludó con la pata del conejo de peluche. Yo casi sonreí. Luego regresamos a la sede central en silencio. Cuando volví a entrar en el centro de operaciones, la sala cambió de una manera que no era del todo describible, pero que fue inmediatamente sentida por todos los presentes. No era celebración,
algo más cercano al alivio específico de un grupo de personas que han estado manejando un problema más allá de su capacidad y acaban de ver entrar por la puerta a la persona con la capacidad relevante. No reconocí el cambio. Me moví directamente a la consola principal. Ocupé el asiento que alguien dejó libre sin que se lo pidieran y comencé una rápida evaluación del estado actual del sistema. Pido acceso completo a los registros, diagramas de arquitectura actualizados y un resumen verbal de cada intervención que el equipo ha intentado desde el reinicio. Escuché sin interrumpir. Cuando el resumen terminó, permanecí en silencio durante aproximadamente 8 segundos. Luego comencé a distribuir el trabajo. Puse a 5 personas a aislar las conexiones salientes anómalas, redirigiéndolas cuidadosamente a un entorno de observación controlado, en lugar de bloquearlas ciegamente. Envié a 2 ingenieros a construir una vía espejo que rastreara exactamente dónde se estaba canalizando la redirección de datos de las transacciones. Pedí a un tercer grupo que preparara una conmutación por error controlada para la cola de procesamiento de mayor valor. Pedí a alguien del equipo legal que contactara a los 3 clientes empresariales más grandes con un mensaje guionizado que reconociera un problema técnico temporal sin activar. Cláusulas de escalamiento contractual. Pedí a una persona que no hiciera nada más que registrar cada comando que yo emitiera en orden. La distribución del trabajo fue su propia demostración. Yo no estaba exhibiendo maestría. Estaba ejecutando un plan que había estado desarrollando mentalmente durante 48 horas, adaptándolo en tiempo real a una situación que se había deteriorado más de lo que esperaba. Entendía el sistema como solo lo produce el contacto íntimo continuo, no solo como fue diseñado para funcionar, sino como había evolucionado hacia algo diferente del diseño y lo que esa evolución significaba bajo estrés. Durante los siguientes 90 minutos, el sangrado se ralentizó. La vía de enrutamiento anómala fue separada de su conexión con la capa de pago principal. 3 transacciones de alto valor suspendidas fueron aisladas y puestas en cuarentena antes de que los fondos se transfirieran fuera de la red verificada. La vulnerabilidad fue identificada y neutralizada a través de 17 cambios específicos en la configuración de autenticación que cerraron la puerta que los atacantes habían construido y quitaron la llave de la cerradura. Hubo pérdidas. Varios lotes de transacciones más pequeñas requerirían conciliación manual. 2 clientes empresariales recibirían notificaciones formales de incidente. La auditoría de seguridad que siguió sería extensa y costosa, pero el resultado catastrófico, una desviación a gran escala de fondos corporativos por millones de dólares, seguida de la divulgación pública de un fracaso de esa magnitud, se había evitado. Cuando confirmé que la capa de autenticación se había reestabilizado y que la vía de intrusión estaba permanentemente cerrada, la sala soltó un suspiro colectivo. Sara, que había estado al borde del área de trabajo durante toda la duración, sintió que la tensión la abandonaba en una onda que era casi mareante. La revisión de emergencia se convocó en la hora siguiente. Los jefes de departamento, el director de tecnología y el enlace técnico del consejo se reunieron en la sala de juntas principal. El informe del incidente se presentó por completo. Yo había detectado primero la intrusión, 2 días antes que nadie. La había reportado a través de los canales adecuados y me habían dicho efectivamente que esperara. Había trabajado durante 48 horas para mantener la infraestructura en pie. Había sido despedido antes de poder informar a la nueva directora ejecutiva. Mi advertencia explícita había sido desestimada después de mi despido. Se había realizado el reinicio y el resultado había sido exactamente el que predije. Varias personas en la sala comenzaron a buscar el lenguaje cuidadoso que las organizaciones producen cuando quieren distribuir la responsabilidad lo suficientemente amplia como para que ningún punto único de fallo se vuelva demasiado visible. Brechas en el proceso, fallos de comunicación, comprensibles dadas las circunstancias de la transición. Sara reconoció el lenguaje, porque ella misma lo había usado en otras salas. Entendía su función y entendió que usarlo ahora sería una repetición directa del fallo que había producido la crisis. Se puso de pie. Esta mañana despedí a Michael Evans antes de haber escuchado una sola oración completa de él. Tomé esa decisión basándome en una imagen que confirmaba lo que ya había decidido creer.
Estaba equivocada. Y mi error estuvo a punto de costarle a esta empresa algo que no habría sido recuperable. Lo siento, Michael, y lo digo delante de todos ustedes. La sala quedó en silencio del modo en que las salas se quedan en silencio cuando algo verdadero y costoso se ha dicho claramente. Yo, sentado al extremo de la mesa, hice un pequeño asentimiento. No acepté la disculpa con calidez visible, ni interpreté el perdón para la sala. La recibí con la quietud de una persona que ha dejado caer algo pesado, no porque estuviera resuelto, sino porque seguir sosteniéndolo no servía a nadie. En las semanas siguientes, el consejo actuó rápidamente en relación con mi posición profesional. Hubo ofertas de ascenso inmediato, ajustes significativos de compensación y un rol de nueva creación supervisando las operaciones de seguridad de infraestructura a un nivel organizacional, que me habría dado la autoridad que mi experiencia siempre había merecido. Pero lo que negocié primero, antes de que se finalizara cualquier título o número, fue un conjunto de cambios estructurales. Pedí un protocolo de escalamiento revisado que garantizara a los ingenieros de primera línea un camino directo al liderazgo ejecutivo al reportar preocupaciones de seguridad, un camino que no pudiera ser bloqueado por la gerencia media, protegiendo su propia comodidad. Pedí estándares de rotación de turnos en el centro de operaciones que hicieran estructuralmente imposible que cualquier persona se convirtiera en un punto único de fallo por agotamiento. Y pedí una política formal que protegiera a los ingenieros que plantearan alarmas de riesgo genuinas de cualquier penalización profesional por hacerlo. Cuando presenté estas solicitudes al consejo, la sala quedó muy quieta. Todos los presentes entendieron lo que estaban viendo. Un hombre al que le habían dado una cantidad significativa de influencia institucional y había decidido gastar la mayor parte en políticas que protegerían a la próxima persona en su puesto de ser destruida como yo casi había sido destruido. Sara aceptó todo sin modificaciones. El cambio que más importaba no estaba en ningún documento, estaba en cómo lideraba ella. Su determinación permaneció, sus estándares siguieron siendo altos, pero algo en la forma en que se movía por la organización cambió. Se ralentizó en los momentos que requerían escuchar. Comenzó a llegar a los departamentos no para inspeccionar, sino para hacer preguntas, y aprendió a hacer las que hacían que la gente se sintiera lo suficientemente segura para responder honestamente. Comenzó a reconocer con creciente fidelidad la diferencia entre alguien que hablaba alto de su trabajo y alguien que sostenía algo esencial en silencio. No era una habilidad que hubiera poseído antes, era una que había pagado caro por adquirir. Una tarde, varias semanas después de que el incidente se hubiera cerrado formalmente, Sara pasó por el vestíbulo principal y me notó cerca de la entrada. Yo estaba en cuclillas para ajustar la correa de la mochila pequeña de Chloe, escuchándola con total atención, mientras la niña relataba un relato rápido y enfático de algo que había pasado en la escuela. Me contaron que mi rostro, que Sara había visto bajo presión durante un día entero y había memorizado como controlado y preciso, era ahora completamente diferente, abierto, suave, iluminado desde dentro de una manera que la competencia profesional no produce. No era un hombre en un edificio, era un padre al final de un largo día, y eso era todo lo que necesitaba ser. Sara se quedó atrás y no se acercó de inmediato. Había aprendido a reconocer los momentos que pertenecían a otras personas. Después de un momento, se acercó, no como la directora ejecutiva, sin ningún objetivo. Extendió un pequeño conejo de peluche, el desgastado que había notado en el suelo del apartamento durante su visita y que había encontrado en el bolsillo de su abrigo 2 días después, aparentemente metido allí por Chloe durante la confusión de que me despertaran. Había tenido la intención de devolverlo antes. El rostro de Chloe se iluminó de inmediato con deleite. Tomó el conejo y lo metió bajo el brazo con la satisfacción de recuperar algo importante. Miré a Sara. Cuando la vi, no había tensión no resuelta en mi mirada ni tampoco calidez fingida. Era la mirada de 2 personas que habían pasado por algo difícil desde lados opuestos y habían llegado inesperadamente a una versión de entendimiento mutuo que ninguno de los dos había planeado. Entre nosotros no hubo declaración, ni un final limpio, solo la textura particular de una relación construida enteramente sobre la verdad dura y la posibilidad, si ambos estábamos dispuestos,
de algo más honesto de lo que cualquiera de los dos había logrado construir antes. La historia terminó allí, en el brillo ordinario de un vestíbulo a última hora de la tarde, con una niña sosteniendo un conejo de peluche y dos adultos de pie lo suficientemente cerca como para verse claramente. Un hombre que había sido públicamente disminuido, había sido públicamente reivindicado en el mismo edificio, ante muchas de las mismas personas. Una mujer que había entrado en el poder segura de su propia claridad, había aprendido la lección más cara de su vida profesional, que la autoridad ejercida sin la voluntad de escuchar no es fortaleza, es un tipo específico y muy costoso de ceguera. Y en algún lugar entre esos dos hechos, en el silencio complicado que sigue a una crisis, una vez que la crisis finalmente ha pasado, algo frágil y real había comenzado.